Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado. Vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Durante 18 años me he dedicado a estudiar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y me he encontrado con que la prosperidad que viene de la Biblia en realidad es integral, no es solamente financiera, pero también incluye lo financiero. Ahora vamos a hablar de una fe activa. Esta es la segunda parte de este tema, una fe activa. Sigo hablando de la fe porque es muy importante. Sin fe no sucede nada en lo espiritual. En el reino de Dios no sucede nada si no hay fe, si no se aplica fe, si no se usa la fe. Es demasiado importante en realidad. Entonces ayer estuvimos hablando en el video que hice ayer sobre la primera parte de una fe activa, como lo importante que es que uno se atreva a pedir cosas para poder estar creyendo en algo que uno va a recibir, porque eso lo mantiene viva la fe, mantiene motivada la fe en realidad. Yo le pido algo al Señor, algo grande, me mantengo conectado con el Señor. Entonces eso me hace sentir entusiasmo por leer la Biblia, por enterarme qué dice la Biblia, qué más tengo yo que hacer para recibir lo que estoy pidiendo, lo que estoy esperando. Leer la Biblia, orar, escuchar mensajes por la televisión, en el radio. Eso me motiva. Es bueno tener una motivación. Dios sabe que es necesario. El ser humano funciona por motivación. Es nuestra naturaleza en realidad. La gente que no pide nada, no espera nada de Dios, no aplica su fe, no pasa nada en su vida. Espiritualmente siempre estancado, mediocre, frío, en lo espiritual frío, y no pasa nada en su vida, no sucede nada en su vida, ni recibe nada, ni nada sucede en su vida. Simplemente es una persona que ya claudicó. Miramos ayer lo que es Hebreos 11, cómo es que realmente el justo vivirá por la fe. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y dice también Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver otros pasajes el día de hoy con respecto de una fe activa. Tenemos aquí lo que es Santiago 2, versículos del 14 al 26. Vamos a ver qué dice. Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí lo que vamos a tomar de esta parte es la parte que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, yo creo que leí un poco de más, pero es bueno ver el contexto de lo que se está hablando aquí en Santiago 2, capítulo 2. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Me puedes mostrar fe sin obras? ¿Me puedes mostrar fe sin resultados? Resultados. Queremos resultados. La gente allá afuera, la que no es cristiana, quiere ver frutos, quiere ver resultados de nuestra fe, porque si no nos miran a nosotros iguales a ellos. Pues si yo no soy cristiano, soy ateo, y miro que los cristianos viven igual que yo. No, de hecho yo vivo mejor, dirán algunos.
yo vivo mejor porque yo estudié en la universidad, me gradué de abogado, he tenido una gran carrera, he sido un abogado íntegro, he trabajado bien, con rectitud y tengo una buena posición, tengo honra de parte de los hombres y también vivo bien, económicamente vivo bien, no me puedo quejar, vivo bien. Eso le dice un ateo, un abogado ateo, digamos, por poner un ejemplo. Y es que hay muchos en realidad. Y ahí está el cristiano que se le enseñó en la iglesia que para ser un buen cristiano tenía que ser pobre, porque si era pobre era humilde, y Dios quería que fuera humilde. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Dios quiere que seamos humildes, y para ser humildes tenemos que ser pobres, porque si somos ricos no somos humildes. El que es rico no es humilde. Entonces yo para ser un buen cristiano tengo que ser humilde, y si quiero ser humilde tengo que ser pobre. Va. Entonces nos mira el ateo y dice, bueno, y ese vecino mío dice que es cristiano, pero yo miro que va de mal en peor, de mal en peor. Entonces, démonos cuenta cómo es realmente el incrédulo quiere ver obras, frutos, resultados de la fe en el poder de un Dios que es ilimitado. Le va a ser más fácil a él creer en Dios, en un Dios ilimitado, cuando el cristiano muestra frutos, muestra resultados. El cristiano pide cosas, pide cosas, pide cosas y más y más y más y más. Y cada vez está mejor. Y puede mostrar el poder de Dios en sí mismo. Puede decirle al vecino que es ateo. Yo estaba enfermo del corazón, oraron por mí, necesitaba una operación de corazón abierto. Ahora ya no necesito porque se me sanó. Y el vecino que te conoce bien, sabe, ha visto tus análisis de los exámenes médicos y todos los análisis y te llevaba el hilo, la corriente, y le puedes demostrar yo fui sanado con el poder de Dios. Porque eso puede suceder si uno tiene fe suficiente. Entonces, es importante mostrar frutos, mostrar obras de nuestra fe. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces es importante, como decía yo en la plática anterior, la primera parte de este tema, que digamos, muchos cristianos simplemente viven una vida normal. No piden nada al Señor, no, yo si quiero algo lo voy a trabajar. Está bien, eso es perfecto, perfecto. El trabajo está bien, pero tenemos otra opción porque la tenemos. Entonces, tenemos la opción de tener fe, una fe activa en la palabra de Dios. Un Dios que nos dice, yo soy ilimitado, yo no tengo límites y todo lo que existe es mío y tú eres mi hijo. Porque los que somos creyentes, hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Dios nos dice, pedid, pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, hay muchos versículos similares a estos en realidad. Muchos versículos similares a estos. Donde Dios nos dice que Él es ilimitado, que tiene todo poder y que quiere que le pidamos. Pues es otra plática acerca de lo que es pedir a Dios. Aquí estamos hablando de la fe. Aplicar fe a la Biblia. Aplicar fe a la palabra. Entonces, cuando uno tiene fe, tiene obras también, tiene obras también, tiene obras también. Obras con las que uno puede ver y con las cuales se demuestra la fe. Miramos otro pasaje, Santiago 5, 16, 17. Santiago 5, 16, 17 dice, hablando de la fe, y hablando de pedir, y hablando de la oración, porque este pasaje habla de la oración, pero en realidad estamos hablando de la fe activa.
una fe activa. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es una oración que aplica fe. Aplica fe. Todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis. Eso es Mateo, y eso se lo dije en otra plática. Eso es Marcos. Marcos, se lo voy a buscar para que tengan exactamente la cita. Marcos 11:24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la oración, ya volvamos a Santiago 5:16 y 17. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y fíjense, pues, es que los personajes bíblicos, es que usted dice, es que Abraham recibió un hijo a los 99 años. ¿Por qué era Abraham? Simplemente porque era Abraham. Uno no puede pensar que le va a pasar lo mismo. Yo tengo 56 años, o sea que voy a poder tener hijos todavía. O sea que Dios me va a dar una esposa todavía y voy a tener hijos todavía. Voy a ver hijos míos que se parecen a mí o que se parecen a mi esposa. Voy a poder llevarlos al cine, a comer fuera, jugar con ellos, jugar pelota. ¿Qué sé yo? Todo lo que podría hacer con ellos. No, uno piensa, Abraham, ¿por qué era Abraham? Moisés, porque era Moisés. David, porque era David. Yo no soy ningún personaje bíblico. La Biblia es para nuestra enseñanza y formación. Lo que cualquier personaje bíblico pudo haber hecho, nosotros también lo podemos hacer, especialmente lo que el Señor Jesucristo. Olvidémonos de cualquier personaje bíblico. Cualquier cosa que el Señor Jesucristo hizo, nosotros también lo podemos hacer y cosas mayores haremos, porque esa es la palabra. El Señor dijo, cosas mayores haréis vosotros porque yo voy al Padre. Cosas mayores, cosas más grandes haremos nosotros. Nosotros podemos hacer cosas más grandes con nuestra fe. O sea, no nosotros, sino nuestra fe en el Señor. El que la va a hacer es Él, pero con nuestra fe, con base a nuestra fe, Él puede hacer cosas grandes y cada vez más grandes. No hay límite para las cosas que Él puede hacer si nosotros nos atrevemos a tener fe y todo lo que eso conlleva. Tener fe significa que yo voy a pedir algo, voy a esperar algo del Señor, pero voy a perseverar en esa petición. Que las pruebas y las circunstancias negativas y la escasez y todo lo que el Señor me demande para poder yo tener lo que le pedí, no me amedrenten y yo, a pesar de las pruebas y a pesar del hambre, a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez o cualquier prueba que me venga, yo voy a seguir adelante. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, usted dirá, este pasaje aquí tiene que ver con lo que usted está hablando. Usted está hablando de la fe. Es que orar es con fe. Aquí estamos hablando de la oración de Elías. Orar es con fe, leer la Biblia es con fe. Orar, pedir es con fe. Aplicar fe. Usted puede pedir cosas grandes, 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 no sé, ya no tiene que decirle. Ya no quiero hablarle otra vez de cantidad de dinero porque va a decir que yo solo de eso hablo. Pero sí, también, cantidad de dinero puede pedir riquezas, usted quiere riquezas, pídalas. Salomón. Y yo le dice, ¿qué quiere? Pídeme lo que tú quieras que te dé. O sea, cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras que te dé, no le puso condiciones, pero ten cuidado con lo que me vas a pedir, ¿no? Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón puede haber pedido riquezas, porque lo primero que piensa uno es eso en realidad. Aunque en el tiempo de Salomón no sé qué podían comprar, porque digamos, no todo lo que tenemos nosotros ahora para comprar. Sí, aviones, helicópteros, mansiones, buena ropa, qué sé yo. Todo eso no había antes cuando estaba Salomón, pero ni modo. Igual en todo tiempo, en toda época del ser humano,
El que tiene dinero vive bien, el que no tiene vive mal, punto, eso es todo. Eso es en cualquier época. El que tiene dinero vive bien, el que no tiene dinero vive mal, punto, eso es todo. Mal económicamente. Bueno, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no nos falta el gozo y la paz. Yo sé lo que es pasar. Yo tuve una época de hambre en realidad, que el Señor me hizo pasar hambre porque me estaba probando para ver si yo, a pesar de tener poquísimo dinero, yo era capaz todavía de ofrendar y de sacrificarme. Yo pasé una época en el 2008, hace 10 años, en que no tenía para comer. Y el Señor me dijo, el Señor me mostró que no tenía que pedirle a nadie, yo tenía que esperar a que Él me diera. Pasaron 3 días sin comer, al fin me daba el Señor una comida al día, en un día, una comida en un día. Pasaron otros 3 días sin comer, y después Él me daba otra comida en un día nada más. A veces comía una vez al día, a veces tenía la suerte de comer 2 veces al día, a veces pasaba 2 días sin comer, después comía, pues un día sin comer, después comía, 3 días sin comer, después comía, así pasé como 5 meses. No podía pedirle nada a nadie. Yo aquí en la casa, confiando en el Señor. Si Él me daba, comía, y si no me daba, no comía. Porque el Señor me estaba preparando, estaba trabajando en mi fe, una fe activa que yo tenía, porque yo le pedí hace mucho tiempo algo, como ya les conté, $1 millón en el año 1981. No trabajó el Señor conmigo en este sentido, porque yo no estaba listo para que el Señor me mostrara todo lo que me tenía que mostrar, para que yo lograra lo que yo le había pedido. En 2001 el Señor me llama y yo retomo esta petición y ahí me empieza el Señor a mostrar cosas, pero tiene que matar mi carne también. El ayuno es para matar carne. Entonces el Señor estaba todavía trabajando en mi carne en el año 2008. Y esa es una prueba muy, muy difícil. Entonces, la cuestión es de que, digamos, pedir cosas materiales y riquezas está bien, pero el Señor, como ya les he dicho muchas veces, el Señor no va a dar nada hasta que nosotros estemos preparados. Primero mata nuestra carne, pero nos empiezan a ser los principios bíblicos que tenemos que cumplir, que básicamente son ofrendar, o son ofrendas, ofrendar. Es tan importante, ofrendar es vital, pero hay poco conocimiento de las ofrendas. Es una cosa terrible, terrible. No hay, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal del Señor Jesucristo, lo que hay es una gran obscuridad con respecto al conocimiento de las ofrendas. Es básico, es muy importante aprender a ofrendar. Yo tengo otros videos, hablo de las 5 ofrendas que son para nuestro tiempo. Cada una de ellas es un diezmo. Usted no puede dar los 5 diezmos, usted va a dar lo que pueda o lo que quiera. Nadie lo puede obligar. Si en su iglesia lo están obligando, lo están presionando para que cada vez dé más, cámbiese de iglesia, porque hay muy buenas iglesias en realidad. Hay muy buenas iglesias. Nunca deje de ir a la iglesia y nunca deje de ofrendar, porque entonces se viene abajo, en picada, a estrellarse contra el piso y a morir espiritualmente. Entonces, la oración del justo puede mucho. Estamos hablando de una oración con fe, una fe activa. Pida cosas grandes al Señor. De esa forma se mantiene enchufado con el Señor y motivado para estar y buscar al Señor. La gente que no pide, no crece en lo espiritual. Eso lo he visto yo una y otra vez. Yo no soy de ese grupo. A los 18 años yo cambié mi vida cuando osadamente en mi cuarto, viviendo en una casa pobre, yo le digo al Señor: Señor, yo te pido que me des $1 millón para que podamos construir una casa nueva, una casa bonita. Esa oración cambió mi vida. Y la persona que soy yo en este momento, que soy un cristiano maduro, y tal vez esté mal que yo mismo lo diga, pero yo sé qué relación tengo con Dios,
hablo con Dios cara a cara. Él mismo me ha enseñado en persona y directamente los principios bíblicos que generan la multiplicación del dinero y la prosperidad integral, que incluye prosperidad financiera, porque la prosperidad financiera en realidad solo es una pequeña parte de todas las riquezas, de las bendiciones que Dios nos da al cumplir su palabra. La prosperidad integral y prosperidad financiera solo pueden venir por obedecer su palabra. No es una cosa que digan, porque algunos, digamos, algunos pastores predican mal en realidad, pero en algunas cosas tienen razón. Dicen, hermanos, es mejor ser pobre que por ser rico apartarse del Señor. Eso es verdad. Pero en realidad, el Señor diseñó sus ofrendas de tal manera que el Señor diseñó, ¿cómo dijera yo? Un sistema de ofrendas con el objetivo de que el ser humano, que tiene un corazón perverso, tiende a irse a las riquezas, tiende a irse tras las riquezas, porque donde está tu tesoro donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, así dice la palabra, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Dios sabe eso. Entonces, no va a suceder que usted le diga, Dios mío, dame 1.000.000 de quetzales, y al siguiente día le tocará la puerta y un millonario dice, mire, yo soy cristiano, Dios me habló y me dijo que le trajera un maletín con 1.000.000 de quetzales, o $1.000.000. Eso no va a pasar, a menos de que realmente estés preparado. Que Dios sepa, este está tan maduro en lo espiritual que si le doy $1.000.000 mañana, me lo administra como yo quiero. Me da mis ofrendas cabales sin que le falte un centavo y va a saber compartirlo con personas necesitadas para que yo lo pueda bendecir y seguir bendiciendo. Y su corazón va a permanecer conmigo. Solo cuando usted puede decir eso es que da las cosas. Entonces a mí me ha estado preparando. Ya no estoy yo esperando 1.000.000 de quetzales como le pedí yo en el año 81, 1981, 18 años. Fui atrevido, fui osado. Tuve fe, simplemente tuve fe y desde entonces yo me enchufé. Mi fe quedó enchufada. Yo tengo una fuerte conexión con el Señor. No siempre fue así, lamentablemente. En mis años de juventud no fui tan fiel al Señor. ¿Cómo les dijera yo? Era muy carnal. Siempre he amado al Señor, siempre he amado la palabra, siempre me ha gustado ir a la iglesia. De joven, de adolescente, de joven yo fui a la iglesia, me gustaba ir. Pero era carnal, así nací. No se me enseñó cómo yo podía ser mejor. Yo quería ser mejor, pero no se me enseñaba bien. Hasta ahora que después de murieron mis papás en el año 2000, yo busqué al Señor con todo mi corazón y el Señor me transformó. El Señor inmediatamente me mandó a leer la Biblia intensivamente y a orar intensivamente, y eso mató mi carne. Y durante años trabajó Él con eso, y no puedo decir yo que sea perfecto o que ya no sea carnal. De hecho, yo diría que tal vez si antes era carnal en un 65%, no, un 60% espiritual y 40% carnal, yo podría decir que ahora soy un 96% espiritual y un 4% carnal, porque eso no, si yo dijera que soy 100% espiritual, le estaría mintiendo en realidad. Pero la cosa ha cambiado mucho en realidad, ha cambiado mucho. Entonces, todo porque en el año 81 yo le pido al Señor 1.000.000 de quetzales. Mi fe se activó, quedé enchufado. Empecé a recibir una corriente eléctrica directamente de Dios que estaba enchufado. Mi relación con Él cambió, se volvió mucho más cercana, mucho más real, mucho más tangible. Todo por Entonces, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces,
Estábamos con lo de Santiago también, el otro pasaje que les había leído. Entonces, Dios quiere que nosotros pidamos, pero que pidamos bien. Porque fíjense lo que dice este pasaje de Santiago, 4 al 10. Vamos a leer rápido porque son varios versículos. Este pasaje es para que usted mire que se puede pedir, que se debe de pedir y que Dios quiere que pidamos, pero hay que pedir bien. Para que Dios nos dé lo que le pedimos, tenemos que ser espirituales y no carnales. No tenemos que tener una amistad con el mundo, sino tenemos que evitar una amistad con el mundo, y realmente nuestra relación, nuestra amistad tiene que ser con Dios nada más, y no tener una amistad con el mundo. Dejemos de ser mundanos y carnales. Miramos lo que dice aquí. ¿Se puede pedir? Sí, se puede pedir, pero hay que pedir bien. Dice Santiago 4, es el título aquí, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis. ¿Qué es codiciar? Desear lo que no tiene uno. Desear lo que uno no tiene, pero desearlo de una forma mala, de una forma idolátrica. Desear algo idolátricamente es desear algo por encima de la palabra de Dios y por encima del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es codiciar. Desear algo enfermizamente. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí no dice que sea malo desear cosas. Es que desear cosas, que quede claro, desear cosas no es malo. Desear cosas más allá de cuando nuestras necesidades básicas ya están cubiertas, tengo abrigo, tengo casa, tengo comida. Desear cosas más allá no es malo. Dios mío, yo tengo carro, pero deseo un carro mejor. Si yo tengo casa, pero quiero una casa más grande. Si yo tengo dinero, pero quiero más dinero, porque así puedo hacer más cosas. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero no las puedo hacer, porque sin dinero no se puede hacer nada. A los pastores que dicen que para ser un buen cristiano hay que ser pobre, yo les digo, ya no enseñen eso, por favor, se lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo, yo les suplico, ya no enseñen eso, porque eso no está en la Biblia. Sin dinero, pastores, por favor, sin dinero no se puede hacer nada, y un pastor quiere hacer muchas cosas. Ustedes, primero que nadie, tienen que desear que Dios les dé muchos recursos económicos para tantas cosas que hay que hacer. Como pastores deben de querer poder hacer muchas cosas. Ya no se puede seguir enseñando eso en realidad, porque ni siquiera es bíblico. Dios nos manda a pedir, a Dios le gusta que pidamos, porque en pedir demostramos fe. Pedir es fe, sinónimo de fe, es demostración de fe. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si por lo menos me atrevo a pedir, estoy mostrando fe. Eso le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Terminamos de leer este pasaje. Entonces, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Es algo malo deleitarse en algo que uno compre? No, aquí se refiere más que todo para gastar en sus deleites. Una persona que tiene una amistad con el mundo, él solo quiere dinero para gastar en deleites. No está pensando, bueno, yo quiero ayudar en mi iglesia porque no hay parqueo. No hay parqueo en la iglesia y la gente deja sus carros en la calle. Entonces, yo quiero dinero para contribuir, para que se compre un lote y se prepare un parqueo para la iglesia. O yo quiero realmente ayudar a muchos niños pobres de mi vecindario o cercanos a mi iglesia que no pueden estudiar porque no tienen dinero. Bueno, así piensa una persona que tiene su corazón centrado en el Señor y quiere riquezas y recursos económicos para hacer el bien. Pero aquí estamos hablando de una persona que solo quiere dinero para
pasarla bien nada más, para disfrutarla en cosas que son inapropiadas, indebidas y que no le agradan al Señor. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en muchos deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, Dios nos anhela celosamente, Quiere que nuestro corazón esté enfocado en Él. Y usted puede estar seguro de que si usted ofrenda bien, su corazón va a permanecer centrado en el Señor. Se puede ser rico cuando uno agrada al Señor, como Salomón lo agradó. Salomón, hasta el punto cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón había agradado al Señor. Y viene el Señor contento, viendo la fe de Salomón, viene con 3,000 o 6,000, no sé cuántos corderos, una gran ofrenda voluntaria a presentarse delante del Señor, porque le recuerdo que dice la palabra, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. No te presentarás delante de mí con las manos vacías. Nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Entonces, Salomón viene y trae una gran ofrenda voluntaria al Señor. Pero no solo por eso el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Por todo su recorrido. Él venía con un corazón recto para el Señor, así como David su padre. Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Dios contento con él, queriendo quedar bien con él. Así es Dios. Él le gusta, Él se pone contento cuando la persona es fiel, guarda sus principios, es obediente a su palabra. Dios dice, pero ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Solo decímelo. Solo decímelo. Lo que te pidas yo te voy a dar, porque te amo. Porque mi amor es infinito para contigo. Ya te lo demostré cuando di a mi hijo para que muriera en la cruz en tu lugar. Y no te quepa duda que yo quiero darte cualquier cosa y quiero que estés bien. Bien, de verdad, bien. Viene Dios y le da a Salomón lo que le pidió, sabiduría. Entonces, tenemos que anhelar tener esa sabiduría que Salomón tuvo, y la sabiduría solo viene por la Biblia. Aplicar fe a ella, leerla, estudiarla, meterse de lleno a ella, creerla y practicarla, y obedecer los principios de la Biblia. Entonces adquirimos sabiduría y ahí viene todo lo demás. Ya usted ya no se preocupe. Usted aplica los principios bíblicos, obedece a la palabra, usted tiene sabiduría, está obedeciendo, está practicando la Biblia, entonces ahí viene todo lo demás. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es hermosa la palabra del Señor. Entonces, la persona que pide carnalmente, no es lo mismo pedir un carro último modelo para ir a la iglesia con mi familia que pedir un carro último modelo para andar levantando muchachas en la calle o prostitutas. Bueno, no es lo mismo en realidad. Entonces, ¿a quién le va a dar Dios? Aquel que tiene su corazón centrado en Él. Y eso solo lo logra uno con las ofrendas. Con las ofrendas. Entonces, ¿de qué sirve que un pastor en una iglesia diga, hermanos, si usted quiere realmente permanecer en el Señor, sea pobre? Pero si él cumple bien con su trabajo, va a enseñar a sus ovejas a ofrendar bien, y él no va a poder evitar que la oveja prospere. Entonces, los pastores que enseñan acerca de el evangelio de la pobreza, el evangelio de la miseria, porque esa es digamos, una herejía que se ha enseñado durante muchos años. Se dice que digamos, la doctrina de la teología de la prosperidad es una herejía. Yo pienso que
que sí lo es en algunos casos, en otros casos los pastores, los predicadores están hablando cosas que realmente son de la Biblia, pero que los que están en contra del tema de la prosperidad financiera no conocen estos principios. Y como no los conocen, dice, eso es herejía. Pues simplemente porque no los conocen. Ahora que si hay herejías con respecto a de la teología de la prosperidad, que no sé qué será, pero que sí se habla de prosperidad de forma inapropiada y que cosas que realmente no están en la Biblia, eso sí es cierto. Pero el evangelio de la pobreza, el evangelio de la miseria es lo que normalmente se ha enseñado desde que existe la iglesia. O en todo caso, desde que la iglesia se volvió, digamos, como les dijera yo, se ha enseñado el evangelio de la pobreza desde que nació el catolicismo. Desde que el emperador Constantino, creo que fue, no sé si fue él, no me recuerdo bien ahorita, es obligatoria la religión cristiana. Entonces, pasan años de mucha oscuridad y digamos, de decaimiento en la iglesia, de enfriamiento en la iglesia. Viene la reforma y Lutero y los reformadores no cambiaron eso en realidad. Y siempre se ha enseñado, porque eso viene del catolicismo, el evangelio de la pobreza, los sacerdotes hacen votos de pobreza, eso viene del catolicismo. Lutero, los reformadores no cambiaron eso, y eso está mal porque no es bíblico. Y quieren seguir con eso todavía. Entonces, el evangelio de la pobreza es más, tiene siglos, pero oiga, si se habla de eso, no se habla de eso, porque eso es lo normal. Porque eso no es normal en las iglesias. Ahorita se está empezando a hablar de prosperidad bíblica y hay un gran ensañamiento contra los que hablan acerca de prosperidad. Hay que reconocer que algunos hablan mal y habrá otros que hasta se aprovechan de eso para sacar dinero a las ovejas y que también no son verdaderos pastores, pero yo pensaría que son muy pocos en realidad. Yo sé que son muy pocos en realidad. Son pocos en realidad los que realmente con la intención de sacar dinero hablan de ofrendas, y traiga usted su esto, traiga sus ofrendas, que esto, que el otro. Son pocos los que realmente lo hacen con la intención de sacar dinero por aprovecharse de la gente. Y son muy pocos en realidad. Ahora, eso está permitiendo que salga esta luz de su palabra con respecto de la prosperidad financiera, solo que todavía hay mucha ignorancia acerca de esto. Por eso Dios llama a gente como a mí, que pase hambres, que pase pruebas, que pase por esto, que pase lo otro. Y llevo tantos años viviendo con tantas limitaciones económicas con tal de dedicarme completamente a esto. El Señor no me ha dejado tener un trabajo normal. Todavía al principio de este año yo le supliqué, le rogué al Señor, mira Señor, si el proyecto en que estoy trabajando con respecto a la implicación de dinero, aplicando principios bíblicos, no me da frutos todavía, te suplico que por favor me des un trabajo. Permite que yo tenga un trabajo para poder mejorar mi situación. Y el Señor no lo ha permitido, porque el Señor llama a hombres como yo, gente como yo, que se dedique de tiempo completo. El Señor me quiere de tiempo completo para enseñar la verdad acerca de la prosperidad financiera, acerca de los principios que generan prosperidad, y la prosperidad que viene de la Biblia es integral, y la prosperidad financiera simplemente es una pequeña parte de esa prosperidad integral que viene de la Biblia, y solo puede venir esa prosperidad integral por obediencia a principios bíblicos, por obediencia a su palabra. De otra forma no puede venir. Yo tengo una fe activa desde que a los 18 años le pido al Señor 1,000,000 de quetzales, y mi fe está activa, y por eso he crecido lo espiritual, y por eso el Señor puede usarme para enseñarme sus principios, para que los pueda enseñar a otras personas, porque lo que viene en el futuro es el conocimiento de las ofrendas, el conocimiento de los efectos de ayudar al prójimo, los efectos de ofrendar, y esta enseñanza va a ser parte de la iglesia de aquí a 10, 15 años, y de aquí a 20 años, 25 años se va a ver una iglesia espléndida. De aquí a 25, 30 años se va a ver una iglesia espléndida. Hermano, usted está equivocado. Si el Señor ya viene. No, el Señor no viene. El Señor no viene. No puede venir. No lo dejamos venir.
por nuestra mediocridad, porque no se ha predicado el Evangelio todavía. Completo no se ha predicado. El Evangelio no se ha predicado completamente. Hemos sido unos mediocres. ¿Cómo va a venir el Señor sin que se predique su palabra completa? El Evangelio completo. ¿Cómo va a venir? No puede venir. El Señor no va a venir. No va a venir todavía el Señor. Porque hemos sido mediocres en predicar su palabra. No se ha predicado el Evangelio completo. Hasta que su palabra se enseñe bien, completo el Evangelio del Señor, y su palabra se enseñe completa, toda la riqueza que hay, y la iglesia se transforme en una iglesia mediocre y fría y cínica, se transforma en una iglesia espléndida, una iglesia en que cada uno de sus miembros está conectado con el Señor, esperando cosas grandes de Él, con una mente abierta, un corazón abierto, con una fe amplia, una fe rica, una fe activa, una fe conectada todo el tiempo con el Señor. Una iglesia que logra cosas y que toma las riquezas del mundo y le quita de las manos el dinero a los narcotraficantes, a los que hacen películas pornográficas, a los dueños de los canales de televisión, para reprogramar los canales de televisión. Una iglesia que toma las riquezas del mundo para ponerlas a los pies del Señor y al servicio del Señor. Eso va a ser dentro de unos 25 o 30 años. No, el Señor no va a venir en 30 años. Eso se los prometo. El Señor no va a venir en 30 años. En 30 años no va a venir. Porque no se ha predicado su palabra todavía. No se ha predicado bien su palabra todavía. No se ha predicado el Evangelio del Señor completo. Y los principios bíblicos que generan prosperidad, toda clase de prosperidad, no solo financiera, pero también financiera, no se conocen bien todavía. Así es como están las cosas. No crea que no tenga pena de que el rapto va a ser hoy en la noche, porque no va a ser hoy en la noche. Eso falta muchos años para que suceda en realidad. Porque no va a venir el Señor sin que se predique su palabra. Su palabra no se ha predicado bien. No. Lo que está enseñando ahorita es el evangelio todavía de la pobreza. El evangelio de la pobreza se enseña y nadie lo critica porque es lo normal desde hace cientos de años. Desde hace más de 1000 años. Es lo normal. Por eso nadie lo critica. Porque es como el aire que respiramos. Pero eso va a cambiar. Y nadie lo va a poder impedir. Nadie en este mundo lo va a poder impedir. Ni las huestes celestiales de maldad van a poder impedir que se predique el evangelio del Señor Jesucristo completo. Con toda prosperidad financiera. Y al que no le guste, pues al Señor no importa que no le guste en realidad, porque las cosas se van a hacer de todas maneras, porque esta es la voluntad del Señor, que su palabra se predique. Los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y prosperidad integral son parte del evangelio de Jesucristo. Y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Entonces vamos a ir a predicar el evangelio a las naciones y les vamos a enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y dice Pablo, les protesta a los efesios cuando se despide de ellos. Eso va a ser difícil que lo encuentre. Pero cuando el apóstol Pablo se despide de los efesios, y eso debe estar en Hechos, él le dice, yo os protesto hoy, si acaso no os he predicado todo el consejo de Dios. Pablo predicó todo el consejo de Dios, pero ahora ya no se predica todo el consejo de Dios. Está Pablo en Éfeso, en la playa, a punto de irse, y se está despidiendo de los efesios, y les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y la persona, el pastor que no predica todo el consejo de Dios, lleva la sangre sobre su cabeza de todas aquellas personas perjudicadas por no haber recibido la enseñanza correcta. Y toda la pobreza que ellos tuvieron que sufrir y todas las enfermedades que ellos tuvieron que sufrir van a estar sobre la cabeza del pastor y su sangre va a caer sobre ellos. Entonces, para ir concluyendo,
Una fe activa. Atrévase a pedir, sea osado, sea valiente. El reino de los cielos pertenece a los valientes. Como dice en Mateo, creo que es, los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué voy a ser yo pobre? No, yo voy a tomar las riquezas del reino, de la vida eterna. Voy a tomar de mis riquezas de la vida eterna, voy a tomar para gastármelas ahorita. Pero mi corazón tiene que estar preparado. Atrévase a usar su fe. Me voy despidiendo porque ya la memoria de mi teléfono se va a, la cámara del teléfono se va a llenar. Atrévase a usar su fe. No sea mediocre, no viva una vida mediocre, no sea pobre, no sea enfermo. No pase por necesidades que no tienen que pasar. No honra al Señor la pobreza, no honra al Señor la enfermedad. No. Lo honra la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el justo por la fe vivirá. Espero haberlo bendecido con esta plática. Espero realmente bendecir por lo menos a una persona. Si bendigo a una persona con esta plática, habrá valido la pena. Mi existencia en toda habrá valido la pena en realidad. Porque un alma es valiosa en realidad. Un alma es muy valiosa para el Señor. Así que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por su atención y estaremos en contacto. Que Dios lo bendiga.